Muy buenas tardes, mi nombre es Argelia Vázquez Cruz y bueno, el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre un tema que es muy importante para nosotros como ingenieros en alimentos, que pues es la psicometría. A lo largo de esta presentación vamos a abordar un poco algunos conceptos básicos sobre la psicometría y claramente pues cuál es su importancia en lo que es la ingeniería en alimentos y un poco de sus aplicaciones también. Bueno, pero para entender un poco sobre esto que vamos a hablar, pues primero debemos desglosar el concepto de psicometría, ¿no? Debemos entenderlo un poco desde su raíz física. Y bueno, la psicometría formalmente es una rama de la termodinámica que se encarga de evaluar, de cuantificar y de estudiar pues ciertas propiedades térmicas y sobre todo también físicas de mezclas formadas por aire seco y por vapor de agua. Y ustedes se preguntarán por qué esto es crucial para nosotros como ingenieros en alimentos. Y bueno, en la industria alimentaria ciertamente nunca trabajamos con aire completamente puro ni con aire seco, ni tampoco trabajamos con agua pura o agua en fase gaseosa aislada. Entonces, pues nosotros nos enfrentamos constantemente a estas interacciones dentro de los alimentos, ¿no? Y pues la relevancia de esta disciplina, pues obviamente radica en que esta nos otorga las bases matemáticas para analizar procesos complejos que ocurren de manera simultánea, ¿no? Como también entra aquí lo que son los fenómenos de transporte. Y bueno, a lo largo de esta exposición vamos a ver cómo estas variables afectan directamente no solo a la calidad de nuestro producto, sino también a la estabilidad de este y por ende, pues también al procesamiento del producto y de todos, y pues esto es muy importante. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, pues vamos a aterrizar, ¿no? Un poco más esto, como ya lo mencioné, a nuestra área de ingeniería en alimentos. Y bueno, aquí nosotros queremos saber cuál es la verdadera, ¿no? Importancia de la psicometría dentro de la ingeniería en alimentos. Y bueno, esta yo la dividí en cuatro ejes muy importantes o que yo considero muy importantes, que son la conservación, el almacenamiento, la refrigeración y el control ambiental. Y bueno, la conservación, pues yo la consideré porque, bueno, el contenido de humedad de una planta procesadora o del almacenamiento de nuestra materia prima, pues dictamina, ¿no? La actividad superficial o bueno, la actividad de agua de la superficie de un alimento. Y si no tenemos bien controlados estos parámetros, pues corremos el riesgo de propiciar un ambiente para crecimiento microbiano de bacterias, hongos, levaduras y asimismo, pues si nosotros generamos un mal cálculo de este tipo de propiedades, pues podemos generar condensación sobre el producto o a lo mejor en los empaques y obviamente pues esto se reduce a arruinar lotes enteros de materia prima o arruinar lotes enteros del producto terminado, ¿no? El segundo eje pues va aunado un poco también, todos siento que van un poco como que encontrados, es el almacenamiento, ¿no? Y bueno, el almacenamiento en sí de materias primas, yo quise poner harinas, granos o frutas porque siento que son las más comunes y en las que se podría dar un mejor ejemplo. Y bueno, puse harinas y granos porque estos son alimentos altamente higroscópicos, lo que significa que absorben o ceden demasiada humedad, ¿no? Y pues con el entorno, si el entorno o si el aire es muy húmedo, pues los granos se pudren o germinan antes de tiempo y pues claramente eso es lo que no queremos, ¿no? Y en el caso de las frutas, hay ciertas frutas que siguen madurando y que siguen respirando, pues después de ser cosechadas. Entonces, pues un ambiente, pues digamos, inadecuado acelera lo que es su pues esta maduración y puede que en algunos casos no lo querramos tan pronto, ¿no?
Y el tercer punto, pues es la refrigeración o la congelación. Y bueno, aquí como ejemplo quise poner que en los cuartos fríos, por ejemplo, hay una diferencia de presiones de vapor que provoca que los alimentos pierdan agua por evaporación, ¿no? Y esto se traduce a una pérdida de peso muy crítica y sobre todo pues a una deshidratación del alimento, ¿no? Además, esto pues puede generar escarcha, lo que genera pues también como que reduce lo que es la eficiencia energética de nuestro sistema. Y por último, pues el control ambiental de las plantas procesadoras, pues garantiza, ¿no? Condiciones de confort higiénicas y sobre todo de operación que mantienen pues los estándares de inocuidad que busca la norma que compete al alimento, ¿no? Y bueno, para poder diseñar y operar y sobre todo pues optimizar cualquier sistema alimentario que llevemos a cabo, pues es importante mencionar estrictamente pues que conozcamos y sepamos medir variables, ¿no? De lo que es el aire húmedo. Y estas variables pues son las propiedades psicométricas. Bueno, en este caso yo puse lo que, o voy a destacar 7 propiedades fundamentales que actúan de forma interdependiente, ¿no? Y estas son la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la humedad absoluta, el punto de rocío, la entalpía y el volumen específico. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas, de cada una de ellas, las voy a explicar un poco y también pues cuál es su relación, ¿no? Y bueno, continuando un poco con lo que es la explicación de estas propiedades, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Les puse aquí una pequeña imagen para que podamos empezar a comprender un poco sobre estos conceptos. Y bueno, la temperatura de bulbo seco, pues es la que todos conocemos de manera cotidiana, es la temperatura del aire medida con un termómetro común y corriente, cuyo bulbo sensor se encuentra totalmente seco y protegido de la radiación directa. Es el que podemos encontrar en nuestra imagen del lado izquierdo. Y por lo tanto, pues tenemos también la temperatura de bulbo húmedo. Y esta, para medirla, se utiliza un termómetro cuyo bulbo está envuelto en una mecha de algodón saturada de agua limpia y entonces se le hace pasar una corriente de aire a gran velocidad. Y bueno, ¿qué sucede, digamos, aquí? Y aquí, bueno, el agua del algodón comienza a evaporarse hacia el aire ambiente, y con la evaporación, pues esto es un proceso llamado endotérmico que requiere energía, ¿no? Absorbe el calor propio del bulbo del termómetro, por lo que provoca que la temperatura leída pues descienda, ¿no? Y si el aire exterior está muy seco, la evaporación será rápida y por lo tanto pues la temperatura va a bajar drásticamente, ¿no? Y si, pues, por lo contrario, si el aire exterior está muy saturado de humedad, pues casi no habrá evaporación y entonces la temperatura, pues, apenas iba a bajar, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos observar en el diagrama una pequeña diferencia entre lo que es el dibujo de ambos termómetros, ¿no? Y da nota, pues, que estamos ante un aire con una alta humedad relativa, ya que el ambiente casi no acepta más vapor de agua, ¿no? Y frena como lo que es la evaporación. Bueno, en la diapositiva anterior pudimos o escucharon, no sé si escucharon, que hablamos de una humedad relativa. Y bueno, es común que nosotros confundamos un poco el concepto de humedad, ¿no? Como confundir el concepto de humedad con humedad relativa. Y bueno, por ello es muy importante saber diferenciar la humedad relativa de la humedad absoluta. Y bueno, la humedad relativa matemáticamente y formalmente se expresa a través de porcentaje. Como se puede observar en la fórmula, aquí podemos relacionar la presión parcial del vapor de agua
en la mezcla, que sería nuestro PV, y la presión de saturación del vapor a esa misma temperatura, que es el PVS. Y bueno, en palabras un poco más sencillas, esta nos indica el porcentaje de lo que es el tanque de almacenamiento de agua de aire, si está lleno o no, ¿no? Es sumamente sensible a la temperatura. Si calentamos un volumen de aire sin añadirle agua, pues su capacidad de retener vapor aumenta, ¿no? Por lo que la humedad relativa, pues claramente disminuye un poco. Bueno, como ya les había mencionado, es importante no confundir la humedad relativa de la absoluta. Aquí, en cambio, pues la humedad absoluta, o también a veces la llaman en algunos libros humedad específica, no cambia con la temperatura de forma directa. Es más bien una propiedad de masa. Entonces esta pues se define como la relación entre la masa de vapor de agua, que es el mV que vemos en esta fórmula, y la masa de aire seco, que es el MA. Y esta se expresa comúnmente en kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco o gramos de aire seco, dependiendo de cómo lo estemos calculando nosotros, ¿no? Y bueno, esta propiedad básicamente nos dice la cantidad real o la cantidad neta de agua en fase gaseosa que viaja en el aire. Para, por ejemplo, cálculos de balance de materia en torres de secado, pues la humedad absoluta es nuestra métrica de control principal, ¿no? Ya que la masa de aire seco permanece constante pues a lo largo del equipo. Entonces, esta pues actúa como nuestra base de cálculo inerte, podremos decirlo así. Y bueno, avanzando un poquito más con nuestras propiedades de ciclométricas, hablemos sobre lo que es el punto de rocío, o también llamado dew point. Y bueno, esta es una propiedad de temperatura límite. Entonces, bueno, vamos a intentar explicarla un poco porque es un poco complicado también saber, ¿no?, qué es en sí el punto de rocío. Y bueno, por ejemplo, si tomamos una muestra de aire eh, con una cantidad fija de humedad, vamos a fijar la humedad y comenzamos a enfriarla puntualmente o paulatinamente, va a llegar un momento en el que el aire ya no pueda retener esa cantidad de agua en forma de vapor, debido pues al descenso de la energía térmica. En ese punto exacto, la humedad relativa alcanza un 100%. Entonces, digamos que llegamos a una línea de saturación que podemos apreciar en la gráfica. Por lo tanto, cualquier disminución pues adicional de esta temperatura, así sea la más mínima, obligará a que el vapor excedente pues se condense, ¿no?, en forma líquida. Entonces, por ejemplo, en las plantas de alimentos, conocer pues el punto de rocío es vital. No, por ejemplo, si nosotros transportamos aire caliente y húmedo, derivado obviamente, por ejemplo, de un proceso de horneado o de un proceso de secado, que es más común, a través de estas tuberías que pasan por zonas frías de la fábrica, el aire pues va a tocar las paredes internas del ducto. Y si la temperatura de pared está por debajo del punto de rocío, pues el agua se condensará dentro de esta tubería y propicia a que haya ciertos goteos, ¿no? Lo que puede pues contaminar el producto final, o pues con esta agua, con este goteo de agua estancada, o también pues favorecer la aparición de hongos, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, también aquí como una pequeña nota adicional de lo que es el gráfico, si este enfriamiento, por ejemplo, ocurre o se hace debajo de los 0 grados, pues pasamos directamente a un punto de escarcha, donde el vapor, pues digamos que se sublima y se convierte pues en hielo, y tampoco queremos llegar a eso. Y bueno, esta siguiente propiedad es muy chistosa porque la entalpía es una propiedad puramente, aquí vamos a hablar solamente de energía, ¿no? Bueno,
En términos de psicometría, la entalpía pues representa la cantidad de energía térmica por unidad de masa de aire seco que está contenida dentro de lo que es nuestro sistema pues de aire. Bueno, esta formalmente y normalmente se expresa en kilojoules por kilogramo de aire seco. Y aquí lo que es bastante interesante sobre la entalpía es que la entalpía total pues está compuesta por la sumatoria de tres fracciones de energía esenciales, como lo puse aquí en las diapositivas, ¿no? La primera es la energía sensible del aire seco, que esta depende directamente de su temperatura de bulbo seco, que fue lo que ya vimos, ¿no? En segundo es la energía sensible de vapor de agua presente, y el tercero y el más importante, pues es la energía latente del vapor, ¿no? Que este es importante porque es el calor que el agua tuvo que absorber para pasar de líquido a gas. Entonces es una energía demasiado importante, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un sistema, digámoslo así, un sistema de aire acondicionado o un deshumidificador o un secador, estos balances de energía se resuelven muy fácilmente, pues utilizando esta propiedad, ¿no? La entalpía en sí nos dice con precisión cuánto calor debemos inyectar mediante estas resistencias de vapor o cuánto calor debemos extraer mediante un sistema de enfriamiento para cambiar las condiciones de aire eh, de un estado, digamos, inicial a obviamente el estado deseado, ¿no? Entonces, por eso esta es la importancia que radica en la entalpía, ¿no? Porque pues es una propiedad que de manera energética nos ayuda un poco más a controlar estas propiedades de nuestro sistema. Bueno, siguiendo un poco con lo que son las propiedades, aquí vamos a hablar sobre lo que es el volumen específico. Y bueno, el volumen específico, como definición, es que es el volumen ocupado por la mezcla de aire húmedo, entiéndase como aire seco y vapor de agua, por unidad de masa de aire seco. Y el volumen específico tiene unidades en el sistema internacional que son metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Bueno, físicamente, como lo podemos ilustrar de esta manera, en este cubo tridimensional nos describe la densidad inversa del sistema, ¿no? ¿Cuánto espacio físico requiere un kilogramo de este soporte de gas, ¿no? Esta propiedad es dinámica, esto es muy importante aclarar, y se altera por dos variables digamos que se relacionan directamente, ¿no? Cuando la temperatura, por ejemplo, de bulbo seco sube, porque los gases se expanden por calor, y también cuando aumenta el contenido de vapor de agua. Y esto, pues, cuando el contenido de vapor de agua se incrementa, ¿no? Esto es importante porque el vapor de agua tiene una masa molecular menor a la masa de aire seco, haciendo que esta mezcla ocupe un mayor volumen por unidad de masa inerte. Y porque esto nos es muy importante, ¿no? En ciertos instrumentos industriales o que usamos en la industria de alimento, como lo que pueden ser los extractores o los ventiladores o los sopladores, como ustedes le quieran llamar. Estos se seleccionan y basándose un poco en lo que es un caudal volumétrico, que el caudal volumétrico está en metros cúbicos por minuto o por hora. Y esto no se basa en sí en el flujo másico, sino como mencionamos en el caudal volumétrico. Sin embargo, pues en nuestros balances de materia que obligatoriamente tenemos que hacer, pues se calculan en flujo másico. Entonces, para que se cumpla una ley de conservación de la masa. Entonces, el volumen específico, pues es ese puente, digamos, ese puente matemático que nos permite transformar esos kilogramos de los balances a metros cúbicos.
que son requeridos pues para dimensionar estos ductos de ventilación y sobre todo pues para poder seleccionar lo que es la potencia correcta de los ventiladores. Bueno, y hasta aquí ya hemos visto las propiedades de forma aislada, ¿no? Y un poco vimos algunas ecuaciones, ¿no? Pero en la ingeniería, pues existe una herramienta, esta herramienta gráfica que estamos viendo aquí, que las unifica todas. Y pues esta es la carta psicométrica, ¿no? Esta es una carta psicométrica a presión estándar al nivel del mar a 101.325 kilopascales. Y esta carta nos ayuda mucho porque nos evita a resolver ecuaciones complejas simultáneamente. Entonces aquí nosotros podemos interconectar lo que es de forma visual, pues estas 7 propiedades que ya les expliqué, ¿no? Vamos a aprender un poco a cómo es que leemos de forma muy básica, guiándonos por este diagrama, pues cómo podemos leer estas propiedades. Muy bien. Bueno, la gráfica anterior estaba un poquito complicada, pero miren, vamos a verlo un poco más a detalle dentro de esta imagen para que sea más fácil de entender. Aquí tenemos las 7 propiedades que les había mencionado anteriormente. Esta es digamos, una representación del esqueleto de la carta psicométrica que les mencioné anteriormente y que está en la diapositiva anterior. Pero vamos a verla un poquito más a detalle. Bueno, en el eje horizontal inferior encontramos lo que es la temperatura de bulbo seco, que está representada como BS en la parte de abajo. En el eje vertical extremo derecho lo podemos localizar lo que es la humedad específica o la humedad absoluta, que sería en nuestro caso la W. Y la curva superior de la izquierda, pues es lo que ya habíamos mencionado antes, que era la línea de saturación al 100% de humedad relativa, que es esta línea de acá. Y sobre esa línea, pues está lo que es la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío, que son casi o exactamente iguales. Y las curvas que corren, por ejemplo, de maneras paralelas hacia el interior, corresponden a lo que son pues diferentes porcentajes de humedad relativa, ¿no? Las líneas que vemos aquí de forma diagonal con una cierta pendiente nos indican el volumen específico, que es el BESP, como lo vemos aquí. Mientras que estas líneas diagonales, pero que tienen una pendiente un poco menor, nos marcan la temperatura de bulbo húmedo, que es el BH que tenemos aquí. Y pues se prolongan, digamos que hacia el exterior, para que en el exterior nosotros podamos leer lo que es la entalpía. Entonces, bueno, esto puede ser un poco difícil de comprender al principio y también muy difícil de recordar, porque lo cierto es que cuando nosotros tenemos una carta psicométrica, a lo mejor no alcanzamos a leer bien las líneas o no entendemos qué es cada cosa, ¿no? Pero es algo que se puede empezar a leer con la práctica, no es algo, digamos, fácil, pero que podemos empezar a leer practicando un poco, y también los podemos guiar de este tipo de gráficos que nos ayudan a entender un poco mejor cómo leer estas cartas, ¿no? Y bueno, la carta en sí, pues con solo ubicar un punto dentro de esta carta psicométrica, pues obviamente aquí tenemos que conocer 2 variables. Es importante que conozcamos mínimo 2 variables para poder ubicar un punto dentro del gráfico, pues automáticamente ubicando cualquier punto nosotros podemos trazar lo que son líneas rectas o líneas oblicuas, ¿no? Para conocer el valor de las otras 5 propiedades restantes. No necesariamente tenemos que conocer, digamos que hay una sola propiedad que tengamos que conocer a fuerza, sino con que conozcamos 2 de estas 7 es más que suficiente para poder leer las demás, ¿no? Entonces, pues esto es muy sencillo porque en cuestión de segundos, pues agilizamos, ¿no? Estos cálculos de diseños operativos. Entonces,
esta es la importancia de conocer los 7 conceptos anteriores y sobre todo de conocer cómo se manejan pues estas cartas psicométricas. Bueno, y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es esta aplicación de la carta psicométrica en ingeniería en alimentos? Y como ya lo mencioné en las diapositivas anteriores, y esto es básicamente a modo de resumen, pues esta carta nos permite determinar rápidamente, ¿no? Lo que son todas las 7 propiedades vistas anteriormente. Y como ya también había mencionado, esto ya es como un poco más a resumen y a manera de recordárselos, pues esta nos ayuda a reducir estos cálculos, nos facilita el análisis de los procesos y también pues nos ayuda en, en el diseño de nuestros sistemas alimenticios, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues la psicometría nos proporciona bases para el análisis termodinámico de estas mezclas de aire y vapor de agua, pues mediante ciertas propiedades como lo que son la temperatura, la humedad, la entalpía, el volumen específico y todas las que ya vimos anteriormente, ¿no? Y obviamente, bueno, como ya lo hemos ido mencionando a lo largo de todas estas diapositivas, pues el conocer estas variables y estas propiedades, pues nos permite caracterizar el estado de aire húmedo y sobre todo pues predecir el comportamiento bajo diferentes condiciones de operación. Por ello, pues considero que la psicometría es una herramienta fundamental para el diseño, pues como ya lo había mencionado, para el diseño, el control y la optimización de estos procesos que nosotros realizamos en ingeniería en alimentos. Y pues espero que les haya sido de un poco de ayuda este video. Y pues nada, muchas gracias.